Soy un ser vivo complejo, compuesto de materia y de otros seres vivos. Mi vida no se mide por años. Antes de que las personas aparecieseis en este mundo, yo ya llevaba siglos por estos valles. Y aquí seguiré cuando desaparezcáis. A veces más ancho y otras más delgado, más o menos sinuoso, pero sin dejar de fluir. Habéis organizado vuestra vida en torno a mí, así que me he convertido en parte de vuestra identidad, desde las ferrerías a los polígonos industriales, de las lavanderas a las remeras, de los corredores a los pescadores. Quiero hablaros de mi forma de ser y de nuestra relación, a ver si nos volvemos a mirar a la cara con el debido respeto. Sí, soy el Urumea. Poca gente sabe que la mayor parte de mi cuenca, toda la cabecera, está en Navarra. Los 57 kilómetros de mi recorrido empiezan en la ladera norte del monte Ezcurra. Surjo de la unión de las regatas Bedarán y Zumarresta. Por la izquierda me llega luego Burdiñola, por la derecha Añarbe, por la izquierda Lache y Cartola, y por la derecha Usoco y Epele. Me espera el mar Cantábrico en San Sebastián. Me utilizáis para marcar la muga entre Leitza y Ezcurra. Aquí me llamáis Bedarán. Estoy sano. La vegetación de ribera tiene continuidad hasta lo más frondoso de un bosque que me arropa. No será así, ya veréis, en mi parte baja. Las minas de Hollín, en su día, me hicieron daño. Tanto a ezcurratarras como a goizuetarras os vinieron bien, pero yo todavía sufro las consecuencias de los metales pesados. Me fundo con la regata Zumarresta en Viureta. A partir de aquí ya me llamo, oficialmente al menos, Urumea. Es de Leitza, pero el entorno de la ferrería de Ibero la disfrutan los goizuetarras. Ferrería, torre, caserío, aserradero. Es difícil imaginar la importancia que tuvo en su día. Hemen bizitza oso gogorra zen. Ze burnegintzan, beroa, lan handie, pisue... Jende asko ikuste du inguru hontan hartzaiek eta bizit zirela eta alderantzi zen, oso eremu industriala zen. Ola asko dago inguru hontan, mehatzarik zeuden minerala ateratzeko eta hori dena landu ahal izateko ere ikatza ikaragarri behar zen. Orduan hemen inguruko mendi guztiak ikatzetako erabiltzen zen. Hemen ikusi dezakegunez, badago zepa. Zepa da, burni minerala urtutzen denean soberakina, eta lortzeko Urumean indarren baliatuz, uskoak sua bizitzen zuten eta burdina lortzen zuten. Eta hau daukagu, Urumeare, esan dezakegu Urumea honen aita dela. En esta zona estoy rebosante de vida. No faltan las garzas, el mirlo acuático, el martín pescador.
Los insectos e invertebrados que habitan mis entrañas prueban que soy un río vivo. Aquí, el trabajo en el monte, la pesca y la caza han sido oficio para algunos de vosotros. Pero en Goizueta hay una familia con la que he tenido un trato especial. Los del molino. Beti hanka bat uren. Biek ez zigen itxonpatu, bostitxe ginen, baina beti uren. Nola, uren gainen jaio nintzen, nik uste dut, amorri ere naiz, baina antzekoa. Nik uste Goizuetan urikak gabenten ikan ez nukela jakingo bizitzen. Ez nik eta ez Goizuetarrak ere. Naiz baserritan bizi, urekin lotura badon, eta gehien bat erreka hundik. Quien vive en mis orillas recoge momentos dulces e historias tristes de mi regazo. Ebiten on karreteratik eta erreka ondon anai arreba batzuk, neharrez, eta galdetu nintzen abertzea pasatzen zen. Eta esan zen, bai, anai eurek eraman dio. Anai eurek eraman, eta bai, eta neharrez, eta nik behiratu nun beti, eta ikusten nun urrutira, nola zamakin urak, eta ni bate pentsatu benten ikan, lasterka joan nintzen, bera harrapatzera ez. Eta ateren nun, itxetikan, 100 metro betio, lortu nun atetzera, nioitxua zen, motikoa zen herrikoa. A la entrada del pueblo, una central histórica para los de casa. La de Rezola. El agua baja a gran velocidad del monte para mover las turbinas. Goizueta, mi primer pueblo y al que de alguna forma di nombre. Zubiaundi, el puente que une los dos barrios, parece tener relación directa con el nombre de la localidad. Ah, y en Goizueta nunca me han llamado Urumea. Guk erreka handia deitzen dio. Erreka handia eta gaineko inguruko dia erreka txikik. Goizuetako jendea oso alaia da. Ura soinu bat etzen duen bezala, aukera duen guzitan errekara tortzen ga. Bustialdi bat hartutzera, edo arrantzara, kainakin, o eskuz, dena ongi do. Ez padema da busatzen dena ongi do. Ay, 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 esas manos en el agua, no sé pues, no sé. Aguas abajo de Goizueta, siempre hacia el norte, el camping Iskibi es una buena excusa para conocerme. El paraje lo merece. No hay en toda Baskonia, ni en la península ibérica, un lugar donde llueva más que aquí. Artikutza. La temperatura, además, es más bien templada, sin extremos. Era el siglo XVIII. Sucedió junto a la regata Elama, cerca del actual embalse de Artikutza. Goizuetan bada gizon bat deritzen zaio trabuko. Un hijo de la Borda Verdavio escribió estas coplas en la cárcel de Pamplona. En tiempos, las ferrerías más grandes de toda Baskonia estaban aquí, en el barrio de Elama. Hasta el siglo XIX, estas fincas fueron de la colegiata de Roncesvalles. Artikutza y Añarbe forman parte de la red Natura 2000. En estos parajes vive una joya de mamífero, el desmán del Pirineo. Su presencia delata la alta calidad de las aguas. El último lo vieron en un canal. Está en peligro de extinción.
El bisón europeo también se mueve por estos bosques. Martas, fuinas, lirones, corzos, los jabalíes, las ardillas o el gato montés. El de Articuza es uno de los bosques menos tocados del país durante los últimos 100 años. Añarbe es parte de la Comunidad Foral de Navarra y lo compró el Ayuntamiento de San Sebastián. ¿Para qué, Arturo? Ura, kontserbatzeko. Garai hartan ura kutsatuta zegoen, ganadua zebilen, mehatzariak zebiltzaten, jendea zebilen eta izurte pare bat izan zituzten Donostialdean eta ez zekiten ez hori ongi nola araztu, erabaki zuten honena zela arrosoa erosi eta kontserbatzea. Geroztik 100 urte pasatu dira, eta hemen inguruan ditugu Euskal Herriko basorik onentsuenetako batzuk, eta batez ere leku dibertsuenetako batzuk. Eta hau da leku onena ikusteko erreka eta basoa, edo erreka eta bere arroa dena bat direla. Urn honek balio du basoan dagoen zurak baino 1000 aldiz gehiago gutxinez. Hemendik edaten du gutxi gora bera Gipuzkoa erdiak edo ia, eta daukate ur oso ona eta sekulako garantia daukate urte askotan mantendu daitekela ura kalitate onarekin baldin eta arrosoko gestio hori mantentzen baldin bada. Batez ere errespetua bertzaio, leku utzi bertzaio ibaiari eta saiatu gure bizimodua ibai eremura moldatzen eta kontrako, ez ibaia gure beharretara moldatzen. La regata Articuza lleva sus aguas a la regata Añarbe, que tiene este aspecto aquí. El embalse de Añarbe es la mayor intervención que habéis hecho en mi cuerpo. En 1977 terminasteis las obras de la presa. Este gigante de hormigón tiene la misma altura que la Catedral del Buen Pastor. Con esta presa controláis en cierta medida la cantidad de agua que llevo. Además, podéis disfrutar del bosque y de los senderos del entorno. Desde Rentería suelen subir muchas personas, entre ellas algunos viejos habitantes de mis orillas. Hemendikan bostuan metrola. Hortxe zegoen gozarritzen. Guretzat, ibaia izan da gure jolaslekua. Betian geunden. Eta udaran edo neguan beti uretan, ez? Eta beti handikan ateratzen gintu zen gure gurasoak eta baina etorri etxera, eta bueno, gu beti jolasten uretan. Eta han gure amak garbitzen zuen ere arropa, uretan sartuta. Eta ura ere etxeko gauzetako handikan ekartzen zen, ez? Ibaietik. Han ibai hortan ikasi genuen ere igeriken, nire anaia Jose Antoniok erakusten zigun, eskukin hartuta. Nei penia hundina mantzian urez betetza inkusi nuen. Ja, lehiuten, ja, gura atutzen maten zuen, ja, ikotzen aizela zerrezarela. Jakin nunean presa ja hasiko zutela, esan nuen, ze pena ez, baserria, baina, esan nuen, bizitza emateko izango da, eta horrek poza eman zidan. Iutsu zitzaidan gauza ederra zela, gure basarrian barruan barna amurriak ibiliko zirela, eta gero ura hori ere Donostira eramango zutela denentzako ura. Hemos visto la presa más grande, pero tengo hasta 99 saltos de agua artificiales en toda mi cuenca. De ellos, 56 no pueden ser superados por los peces. Y lo que es peor, de todos esos obstáculos, en la actualidad solo utilizáis 10. ¿Por qué no me quitáis el resto? Como habéis hecho en la presa de Mendaraz.
Arano ha perdido su zona de baño predilecta por darme aliento. Mila esker. Y en Arano está precisamente un pozo mágico. La Miosin. Beti ala izan dugu, eta lenguak bai, beti lamin putzua. Ez da gehun ondi galdu den. Lamik gordeka ibiltzen zianak izango zian, gordeka. Lehengo zaharrak beti lamin hori izaten zian hemen. Eta, hemen bizitzen mentziala lehen, ez tegizen bat urte. Eta, geho, nola tortzen zen amun bat, hor itxe atetika, familik izaten zuen nien da launtze. Eta hemen pistonerre lugiten zkiluela zuluan, da kanpo atetzien, dena nola gambi etzen zian. Zulotik atetzien, zeitu koloria gambiltzen mentzizatuen. Gugala, itu izan du ginen. Yo no hago caso de las mugas, pero que sepáis que acabamos de pasar a Guipúzcoa. Ereñotzu. He tenido una gran relación con estos vecinos. Siempre han andado de una orilla a otra, ya sea por las huertas o por otras cosas. Normalian beti txanelagin. Eta gauzak emateko, eta dena txanelan sartu, eta ekarri, eta enkarguko, lo que sea, eta ekarri. Jo, sartu txanelan, pasa bestaldea, eta beti gora jo, eta hor bizimogua, hola, hor bizizanak. Bai. Mi hermano, el río Oria, tiene fama de angulero. Pero cuando yo tenía menos presas... Asko, harrapatzen zuen angula hemen. Hernani, martutenetik Hernani ebitartian, asko. No, aginaga dan bezala, zean, burumean, hor martuten Hernani. Eta honean joretotzen zian, da hemen azkeneko presa hontan, hemen di kilometro batea do, Arri Urruñetako presa. Hor, asko, harrapatzen zuen, baina asko, zean, hola, kolpia hona zanien, zestu eginda guzi hartuta, eta hola, asko. Baina, izaten zan, ezurra iten hasi ja, haundi xamarra ja, behandu xamar, San Josiak pasata gehola. Angulas, anguilas y truchas. Kiluk harrapatzen zian, saltzeko, asko harrapatzen zan, base onda. Hor, erretatu gauzkenik, zera, 2 kilotik horako gatzen diek, amorraiak. Adarra bain nun harrapatzen juzu. Arraia, asko, sosak ateatzen ditun da, ne asko ibilitzen nahi. Hortan bertan zemata, amorrai harrapatzen zan. Oain ez da, arrun gutxi, arrun bajatua. En Fagollaga se celebraban en otro tiempo las bodas de muchas parejas hernaniarras. Los oídos más melancólicos todavía podrían escuchar la música entre los viejos muros. Se fue de aquí muy pequeño, pero sí. Chirrita nació en Ereñotzu, a mi vera. El sonido de la chalaparta se acompasa con mi ritmo, pero en el camino se encuentra con otro ruido, ensordecedor. Central hidroeléctrica, salto de agua. Central, obstáculo, turbina, energía, central. Me usáis en vuestro beneficio, ¿de acuerdo? Pero tendré derecho a mostrar mis heridas, ¿no? También me habéis utilizado para remar sobre mí. Todavía habrá quien recuerde la tragedia de la regata de Bateles de 1978. Murieron 6 personas,
La gente joven ya no sabe de aquello. Las remeras de tierra adentro, sin embargo, todavía existen. Gu ibaiko arraunlariak gehala esan daiteke, ez gule horrekoa geha eta ohituta gaude errekan arraunean iten eta gure terrenua ibaia da azken finean. Korriente handik eta daudenian eta hola, askotan ez geha ateatzen, igual helduak bai, baina txikiekin eta horrela zailagoa izaten da eta kaosa izaten da eta gero ateratzen danean hemen ezin izaten dugu entrenatu, hori ezin dealako bota batelak eta Se acabó. A partir de aquí, ya no soy río. Estas son mis tierras. Bueno, lo eran. Las habéis ocupado con vuestras industrias y talleres. Hernani. Paso entre el cemento, casi pidiendo perdón. El siglo pasado, desde aquí y hasta el mar, me matasteis. Todos vuestros vertidos y los desechos de las fábricas me llegaban directamente. Las papeleras fueron especialmente nocivas. Hasta que construisteis el colector. En 1974 empezasteis a reconducir los vertidos industriales y después los de las viviendas. Aquel primer colector de 13 kilómetros es hoy una red de 75 kilómetros. Las fábricas comenzaron a tratar sus residuos para que lo que se vertía al mar no fuera pura contaminación. Y sí, he ido recobrando la salud desde los años 80 del siglo pasado. Luego construisteis la depuradora urbana y finalmente, al menos por ahora, el Edar de Loyola. Genial. En nombre del mar Cantábrico y del mío propio, muchas gracias. En 1988 recuperé el nivel de oxígeno que permitía que el milagro se produjera. Y el milagro se ha producido. Estamos en Hernani. El salmón ha vuelto. Y con él, los peces que se mueven entre el agua dulce y el agua salada, los reos, las alosas, las lampreas y las anguilas. Conviven con ciprínidos, como las chipas, las lochas. Hernani es un hito en mi recorrido por otra cuestión. Aquí está el límite entre el agua dulce y el agua salada. Depende de la marea. La Muga está en Carabel, frente al campo de fútbol. Y precisamente por ello llegan hasta aquí los corcones, las platuchas y en ocasiones hasta alguna dorada. De todas formas, el urbanismo me ahoga. Sueño con que me devolváis a mi estado natural. No soy un simple cauce de agua. Las orillas, los animales, las plantas, los árboles, eso también es parte de mí. Y para eso necesito sitio. Ese sitio que habéis ocupado. Hernani, Chirrita, los versos y la sidrería. Parece que todo viene en el mismo paquete, ¿verdad? Mirando al mapa de las sidrerías de la zona, está claro que soy nido
y Camino de Sidreros. Herrioa garraiobide oso garrantzitsua izan du da Sagardoa Donostira emateko. Peajea patu bertzan, elikagailu gesten ziran, hortikan eta Sagardoa Astigarragako aktibitate oso importantea zen eta asko mugitzezun Sagardoa Astigarragatik Donostira. Hemen gu bagenduen portu bat eta bai karriatzen gendun Sagardoa. Garai baten Terranobara joateko Sagardoa erabiltzen zuten, arrantzaleak, eta hemengo Tolares sagardoetxea edo sagardotegiatik eramaten zen alan bidez o gabarraren bidez barrikez beteta Donostiraino. Hemen baserriak zituzten jaun asko, gehienak Donostin bizi zian eta zagaten bere txiak, bere upategiakin, eta orduan sagardua area jute zen. Gero beraiek egiten zuen osaldu tabernetan edo bai daude kasuak pasaialdea bialtze zala, ternua jute zian itxasuntziako. Azterketa bat garai baten egiten zuten zergaitik euskaldunek Terranova eta Balearen bila joaten zirenak gehiago irauten zuten, urte gehiago irauten zuten. Orduan, azterketa horren ondorioz sumatu zuten sagardo erabiltzen zutela euskaldunok eta askorbuto horren kontrako erarik hobenetakoa mentzan Sagardoa. Astiarran ikustea, pixkat bizkarra eman zaiola, ez? Urte askotan herrioai, errekai, eta jendia ez dakala, ez dakit, erreka juteko bainatzea o arrantzaitea, ez? Oidana aztua bezala dago. Goazen herrioa, bustitzea, jolasea o gabarrakin ibiltzea, beti herrioa. Ez da urumea. Urumea hitza oso gutxi erabili da. Me han acompañado durante siglos. Ellas, las lavanderas. La claridad invernal se difundía por la tierra encharcada y las aguas verdosas y amarillentas del Urumea. Inmergidas hasta media pierna, con vigoroso brazo, comenzaban a estrujar y refrotar sobre el banquillo la ropa, de la cual se escurría la jabonadura a chorrillos, tiñendo de lechosas nubosidades la corriente mansa de la baja marea. Sobre las playuelas de guijas y fangosos taludes veíasele salir de dos en dos a retorcer sábanas, cortinas y manteles. En Astigarraga, dos riachuelos, Oialume y Galtzaur. Y Goiko Iturria, de aquí llevabais el agua a casa. Compitiendo con la vegetación propia de mis riberas, estas plantas invasoras que alguien trajo, la Rhinoutria japonica y el bambú. La capital, San Sebastián, era una marisma. Hoy todo es cemento. Josu es una de las personas que ha analizado el cambio. Dice que soy muy importante. Donostiak aurkeztu zuen beti turismo aldetik, aurkezten zuen beti Urumea ibaia
pixkat bertako leku ederrena bezala, ez gaur eguneko itsasoko fatxada edo kontxa bezala. Baizikan Urumea zan, baina 20. mendearen aurreneko laurdenearen bukaerakin eraiki ziren kuartelak aurrena, kuartelak edo soldaduan kuartelak, eta hortik hasi zen ibaiaren kategori galtzea. Eta gerraren ondoren, langile auzoak eta honea etorri ziren, baita ere kartzela egintzen, lehengo auzo, baserritar auzo zarrak ere desitxuratu india eta galdu india. Desdibujatu egin dira, da pixkat. Eta orduan, oain ez ditugu gaur esautzen deguna, ez da lehengoarekin ezer, ez du ezer ikusi behar. Basarriak hemen errenkadan zeuden, errenkadan beti ibai ertzean. Bakotxak bere sarrerakin, bere arranplakin da bere portuakin. El caserío Martutene, el que le dio nombre al barrio. En su entorno, madrileños y franceses construyeron chalets a principios del siglo XX. No olvidemos que este era el lugar de veraneo predilecto de la monarquía española. Hoy recordáis el pasado con cierta sonrisa irónica. Fue una importante iniciativa por un gran parque de atracciones, pero fracasó. Las gentes de Donostia aprovechasteis luego para hacer excursiones y romerías hasta aquí. Eso sí, bajo el pomposo nombre de Campos Elíseos. En 1948 cerraron la cárcel de Ondarreta y construyeron aquí la nueva. Proliferaron edificios y talleres. La zona perdió su tono lúdico burgués y a mí me urbanizasteis las tierras por las que me expandía a mis anchas. Gaurkoz nik ikustean arazoa bat da herrijuai bere biriak kendu intzaizkala. Eta alde guztitan atzeana bere biriak zorlekuak kentze bazaizka, arek bere leku biau. Eta ordun hemen gertatuana hoi da, egin da kotak altxa, etxiek egiteko, industria egiteko, baina ez da eduki kontun bere herrituak bere lekua biedula. El urbanismo rápido acabó con los caseríos de Ribera. Cristina y Xavi, cada uno desde su propia experiencia, interpretan este gran cambio con pasión y complicidad. Betidanik ere gizakia ibaien ondoan jarri da. Hemengo ibai lautada, uholde lautada hauetan, batez ere beko partean, Gipuzkoako nekazal lurrarik aberatsenak daude, eta aldiz betetzen ari gira porlanaz orain. O sea, el río era eje, fuente de vida y fuente de una riqueza cultural, un patrimonio y una vida social que a lo largo de los siglos, a través de las romerías, los embarcaderos, los paseos fluviales, los merenderos a orillas del río, se ha mantenido. Pero ¿qué estaba pasando en estos últimos años? Beko partean zeuden padurak, bai, zoritxarrez desagertu direnak. Hemen orain gaude Loiolako herriberan eta hango ertza natural ikusten da moduan atzean deguna o beste aldean duguna nolabait guk eraldatuta harresi baten gainean gaude eta hemen zuden Donostiako azken padurak. Se ha ido degenerando, pero se ha ido degenerando por la implantación de grandes infraestructuras y por una idea final, que al final es la que se está implantando, y es que este valor del suelo, la riqueza del suelo como producción agrícola, ya no tiene ningún valor hoy en día. Lo que vale es el aprovechamiento urbanístico. Ubarroiak etorri zaizkigu negua pasatzera, eta oso arrantzale trebeak dira, eta gero beste asko loietan jaten dutena xomorroak, ornogabeak. Eta gu zikina ikusten dugun hori, loia hori, aberastasuna da baldin eta garbia baldin bada. Eta kutsatuta ez baldin badago. Urte askotan egontzan bezala hemen. Esta degradación, más o menos inducida, ha calado quizás incluso hasta en los propios vecinos y al final se asiste a un proceso en el que se sustituye toda esta riqueza arquitectónica, social, cultural, se sustituye por un modelo urbanístico que repite el mismo modelo aquí, en otro municipio, en otro valle, en cualquier otro sitio, ¿no?
Izatetik garraio bidea eta isialdirako botazea izan zen gure urbeltzetako estolderia edo urtzikinak botatzera. Zentralitatea zer hartu dute gerora errepide, autoa erregea. Eta auzoak eta etxeak egin dira errepidei begira, eta ez ibaiari begira. Para mí ha sido un descubrimiento de la vida de generaciones de personas que están aquí, la vida de todos nuestros ancestros que están aquí representados y yo me he acercado a ellos a través del río. Jartzen dugu harresi vertikala eta batzutan molestatu ere egiten digu arazoak sortzen dizkigulako uholdeak direla. Garai batean uholdeak aberastasun iturri, orain kaltea baino ez ditugu ikusten. Y cuando, como es natural, crezco y vuelvo por mis fueros a mis tierras, entonces me miráis con temor. Os sentís amenazados. Me consideráis vuestro enemigo y me queréis bajo control, enjaulado. Muros, escolleras, diques, paredes, cemento, cualquier cosa para que no vuelva a mi territorio, para que no moje las tierras que habéis ocupado. Ya vale, ¿no? Ya sé que habéis iniciado la senda de proyectos equilibrados. El futuro está abierto y debemos trabajar de la mano. Un río sano habla de una sociedad sana. La mayoría no lo sabéis, pero también me he dedicado a eso que llamáis arte. Sí, he hecho litografías en Arteleku, aprovechando mis crecidas, con la ayuda de Iñaki. Litografian oso importantea da ura. Prozesu litografikoan ezinbestekoa da ura. Uholdetan plantxa batzuk gelditu ziren ur barrun gelditu ziren. Egun horietan harreman estua izan zituzten plantxak eta ura, ez? Egon zen aldaketa kimiko bat litografia plantxetan. Urak, urumeak utzi zituen markak. Beti pentsatzen zu, ibaia beti berreskuratzen dula bere tokia, ez? Eta gu ginen bere tokian, eta normala da hori gertatzea. Igual, litografia hauek balio dute horretako justo, ez? Pentsatzeko. Bera sartu da gure tailerran, baina bera berreskuratu bere bidea, orduan marka ederrak utzi ditu. Yo, artista. De entre los oficios de antaño, en mi curso más bajo, hay que mencionar a los areneros. El padre y el hermano de Benito fueron los últimos. Gu ginen, 8 aita bi arreba. Eta ontatik bizitu, basarria eta beti pobretzan. Marea jaisten azte zanean, zatu bezon, humierzon ondaratatzea. Eta marea jotzen azteako, 2 pila ikezitzen. Uran raserreza gabarra. Eta orduako marea jotzen azte zan da, marea jotzen azte zanean, beha ekartzezon. Ustezun, eta deskargatu ikezen joen, hemen. Ondarra hoi, obretako eta zatzezan. Antes no teníais problemas en bañaros y hacer competiciones en mis aguas. Ahora preferís las piscinas y el mar. Afortunadamente, de vez en cuando me hacéis alguna caricia, quitándome porquerías, por ejemplo. Os habréis dado cuenta de que el eje de San Sebastián no son sus playas. Como dicen Josu, Cristina y Xavier, el eje soy yo. Quizás por eso, cuando queréis dar un paseo, venís a mi vera. Quizás por eso, la vuelta a los puentes es una costumbre muy extendida entre quienes corren por la ciudad. Son parte del paisaje de mis últimos metros. Los pescadores. Siempre me dan la cara. Ez gustatzen zait toki hau ibiltzeko, toki hau.
Bai, sartzen dira, zaruak, doradak, baita ere dago beste arraimotak, baina, bueno, normalean espinin egiten nik erabiltzen duen gauzakin lubinak baita, bakarrikan. Ez dira oso handiak, baina, bueno, disfrutatzeko, batez ere hartuta botatzeko, denbora pasatzeko, denbora polit bat, hemen egoten naiz. Polita da, egoten zea hemen hirian, ez dakit nora begira, denbora pasatzen arrantza egiten, zeo zer harrapatzen badezu, bueno, ondo, eta bestela, ez zer harrapa, pote bat eta etxea. Tabernak ondoan daude baita. Entre dulce y salado os he mostrado mi cuerpo, desde las faldas de Ezcurra hasta la Zurriola. Os he dado mi opinión, sin paños calientes. He recopilado vuestras experiencias conmigo, con ganas de conoceros más. Y ahora decidme, ¿qué soy para vosotras y vosotros? Urumea da Leitzelarreko ume bat. Urak bada bete soinua bada, oso berezia. Politia. Leku utzi berzai ibaiari, eta saiatu gure bizimodua ibai eremura moldatzen eta kontrako. Gutzako, burua zen espeziala da. Ona. Herritua asko matxillan dene. Gaurre bai. Eta ez deula alde bat hautziko inoiz. Bertako anima, eta bertako bizkarrezurra. Urumea sortu egiten ditu gauza eharrak ere. O sea, el río era eje, fuente de vida. Irrikia sortzen dite olako zirrara. Puedes estar orgulloso, mar Cantábrico. Aquí te traigo las aguas del Bedarán, del Zumarresta, Añarbe, Lache y Epele. Conmigo vienen en la corriente las anguilas, los salmones, las alosas y los reos. Y con ellos te entrego la memoria, los olvidos, las alegrías, los miedos, las caricias y los recuerdos de quienes habitan mis orillas. Puedes estar orgulloso, mar Cantábrico. Toma, es todo tuyo.